buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conversación en el marco del Día Internacional del Libro, Voces de Género, Lectura que Transforma, Voces que Educan. Soy Miriam García Hernández y a nombre del maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal, doy la bienvenida a la comunidad normalista que hoy nos acompaña. Esta mañana nos honra con su presencia una escritora comprometida con la literatura infantil y juvenil, con una trayectoria que resalta por su labor inclusiva, su impacto en la promoción de la lectura entre niñas, niños y jóvenes, y me refiero a Yuritza Areli Medellín Sánchez, Yuritza Medellín, una autora que ha marcado la diferencia con su trabajo en pro del acceso a la literatura. Bienvenida, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Miri? Muy buenos días. Estoy muy bien, honrada de estar en este espacio. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto tenerte en este espacio. Hemos caminado tú y yo juntas en muchos escenarios y hoy me siento especialmente emocionada con tu presencia en este espacio educativo, con la comunidad normalista, con los docentes, con los alumnos y las alumnas, que bueno, tendrán en sus manos el futuro, el presente de nuestro país, como son los estudiantes. Voy a ir presentando a también invitadas especiales que esta mañana nos acompañan y voy a iniciar con la maestra Marisela Castillo Rodríguez. Ella es enlace de género de la Escuela Normal de Coacalco. ¿Cómo está usted, maestra? Muy buenos días. Muy buenos días, maestra Miriam García Hernández. Un gusto nuevamente saludarla. Un saludo especial a la autora Judith Sareli Medellín Sánchez y a mis compañeras de las escuelas normales que están presentes. Me congratulo al ser invitada a la presente misión con un tema tan importante y de gran relevancia social como lo es la promoción de la lectura entre niñas, niños y jóvenes, siendo uno de los pilares más importantes en la formación de ciudadanas y ciudadanos. Los saludo desde la gran casa de estudios que es la Escuela Normal de Coacalco, a cargo del doctor Irving Padillo Mendoza, aquí en el bello municipio de Coacalco. Gracias. Muchas gracias, maestra. Un saludo a su director, que es un gran aliado en estos temas. Hemos estado en su escuela y la verdad que hemos tenido una gran experiencia con toda la comunidad de su escuela. Quiero saludar ahora y presentar a la maestra Luz Angélica Racida Sánchez. Ella es enlace de género de la Escuela Normal de Zumpango. Maestra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, maestra Marisela, maestra Yanicen, maestra Chipi. Es un gusto saludarles. Maestra Miriam, les saludo y aprovecho para agradecerle no solo por la invitación a este diálogo, que se me antoja riquísimo, sino por todas las gestiones realizadas y las iniciativas impulsadas que nos han permitido a nosotros como enlaces diseñar acciones dentro de nuestras escuelas para movilizar subjetividades en pro de espacios más inclusivos y con perspectiva de género en nuestras instituciones. Es para mí un placer escucharte y conocerte, Yaritza, ya que la literatura infantil y juvenil es un tema particularmente relevante, no solamente porque siempre se mira con desdén académico porque son libritos para niños, cuando en realidad tienen un arte y una complejidad maravillosa, no solamente también por mi formación como promotora de lectura o para la unidad de la que soy enlace, en la que me atrevo a decir que las experiencias más exitosas que hemos tenido son aquellas que hemos generado a través de libros de literatura infantil como Arturo y Clementina de Adela Turín o El Globo con Isol, sobre todo también para la Escuela Normal de Zumpango, que ha sido clave en el diseño de talleres de promoción de lectura y clubes de lectura como Leer es Normal. Además, es una de las primeras instituciones que formó una sala de literatura infantil y juvenil bajo la mirada de la doctora Rosa Estela Ramírez Infante y fue a últimas fechas organizadora del primer Encuentro Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en Educación Superior y Ciudadanía. Quiero confesarte que leí tu libro, El Achú, y sus peligros y lo disfruté muchísimo. Ya quiero escuchar lo que nos vas a compartir. Gracias, maestra. Muchas gracias, gracias. Un saludo a la comunidad normalista de la Escuela Normal de Zumpango. Prometí que iba a estar con ustedes y así será en los próximos meses. Y bueno, ya haremos alguna presentación, alguna actividad en su escuela. También saludo con mucho gusto a una gran aliada en estos temas y me refiero a la maestra Yanicet Montoya, enlace de género de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. ¿Cómo está usted, maestra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la inclusión a esta charla.
también he tenido el gusto de revisar el texto, la producción editorial de Yuritsa. Muchas gracias también por compartir esos escenarios pícaros y también llenos de moralejas y enseñanzas para nuestras comunidades escolares. A la orden. Muchas gracias. Y bueno, San Felipe del Progreso, esta escuela normal también se ha destacado por este gran trabajo en temas de género, las conferencias, las presentaciones, todas las actividades. Por supuesto que también su director es un gran aliado en estos temas. Ahora quiero saludar y presentar a toda la audiencia a la maestra Chipichey Domínguez Morales, enlace de género de la Centenaria y Benemérita Normal para Profesores. ¿Cómo está usted, maestra? Muy buenos días. Muy buenos días, estimada maestra Miriam, estimada Yuritsa, muchísimas gracias. Bien, estamos muy bien y muy felices y muy contentos de estar participando en esta noble tarea que realiza. Y bueno, en nombre de la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, directora de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por este espacio de diálogo y reflexión. La oportunidad de participar en este encuentro nos permite reafirmar el compromiso de la educación normalista con la formación de docentes sensibles, críticos y sobre todo comprometidos con la transformación social. Este tipo de iniciativas, como ya lo mencionaron bien mis colegas, pues impulsados por la Dirección General de Escuelas Normales a través del área que dignamente dirige la maestra Miriam, nos enriquecen como comunidad educativa y nos brindan herramientas valiosas para seguir fortaleciendo la enseñanza desde una perspectiva inclusiva y, claro, con enfoque de género. Es un privilegio poder compartir este espacio con colegas y especialistas que desde su labor contribuyen a una educación más equitativa y accesible para todas y todos. Agradecemos muchísimo la invitación, maestra Miriam, y celebramos la importancia de estos encuentros, convencidos de que la literatura y la educación deben ir precisamente de la mano para seguir construyendo un futuro más justo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Es un gusto que nos acompañe en este espacio. También quiero enviar un saludo a la directora de la escuela La Centenaria, la doctora Mari Carmen, que también es una gran aliada en estos temas. Recientemente tuvimos la oportunidad de hacer una reunión de trabajo en su maravillosa, bellísima institución y por supuesto el trato a la calidad humana de ella y todo el personal y del estudiantado pues destaca también como en toda la comunidad normalista. Un abrazo enorme y espero que muy pronto también la doctora Mari Carmen sea nuestra invitada. Ya la hemos tenido en algunos espacios y ojalá que pronto podamos tener su presencia. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio a esta charla. Invito a toda la comunidad normalista que estén atentos con sus comentarios, platíquenos un poco acerca de cómo van trabajando estos temas de literatura, de género, sus espacios en las escuelas, sus aportaciones, qué les gustaría conocer a través de estos encuentros que tenemos en esta plataforma de la página de YouTube de la Dirección General de Educación Normal. Compartan este contenido, es muy importante que llegue a más personas. Vamos a dar inicio con esta charla, querida Yuri, y bueno, como decía al inicio de esta charla, tú y yo hemos caminado por muchos escenarios. Para mí es una gran emoción tenerte esta mañana con nosotros. Me gustaría mucho que pudieras platicarle a la audiencia cómo iniciaste tu camino en la escritura, qué te movió a dedicarte a la literatura infantil y juvenil. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, pero sin lugar a dudas siempre lo encamino a la lectura. Antes de que yo fuera escritora, fui una gran lectora y fui lectora gracias a uno de mis abuelos, mi abuelo paterno, que todo el tiempo estaba leyendo y su casa era maravillosa, con un montón de libros siempre, muchos de ellos en inglés, muchos en español. Entonces, ver a esa figura pues paterna que yo tenía en cierta forma, recostado siempre en su sillón con un periódico o incluso ver las montañas de periódico cuando él salía a hacer el reciclaje, a mí me llenaba de curiosidad completamente el por qué todas sus tardes siempre se la pasaba pues metido con un libro, con un periódico, con la revista de selecciones o incluso en el baño, la cantidad de estas revistas que existían. Y pues evidentemente creo que es un paso que yo considero que es muy natural de pasar a ser una lectora que, la verdad siempre digo que yo empecé a leer textos que no eran infantiles porque no tenía acceso a textos infantiles, sino que yo empecé con textos muy difíciles
Y al final de cuentas yo creo que fue ese como caminar que fue totalmente normal de ser una lectora a, pues, a después, pues obviamente empezar a escribir. Muy bien. Dentro de los libros que tú tienes publicados, el Achú y sus peligros, sabemos que tuvo una gran aceptación, que fue traducido inclusive en el 2020. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué impacto ha tenido en tu carrera? Sabemos que eres egresada de una casa de estudios muy importante en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Pues yo tengo que decir que al principio yo empecé a escribir literatura de terror. Era como que lo que yo más iba encaminada, lo que era literatura de terror. Y después, justamente de la universidad, veo que sacan esta convocatoria de literatura infantil y dije, bueno, ¿por qué no? Ahí fue un error que cometí porque me descubrí que es completamente difícil escribir para niños. Me puse a estudiar porque siempre he sido una persona que, pues, eh, cree en que los conocimientos le van a solucionar la vida. Gana ese libro, que es el primer libro que tengo publicado, o sea, en físico, que fue para mí un sueño. Y ese libro ha sido una aventura completa. La verdad es que siento que ese libro ha sido el que más me ha formado como autora. Uno, porque obviamente me metí en temas de derechos de autor. Posteriormente ya hablaremos quizás de que ese libro fue también el que impulsó a que yo me involucrara a escribir en braille. Y cuando empezó el proceso de traducción al neerlandés o holandés, la verdad es que fue maravilloso porque ya había pasado mucho tiempo de ese libro, me buscó una editorial, me dijeron que por azares del destino mi libro llegó hasta allá, no tengo idea de cómo fue, pero pues mi libro estaba allá, que de hecho es un libro que también está en bibliotecas de Estados Unidos, o sea, fue un boom que yo ni siquiera conocía. Siempre he pensado que los libros son como un arbolito de papel que tú avientas y no sabes en dónde va a terminar. Y al final de cuentas ese libro se tradujo, yo ya, o sea, ya no tenía nada de contratos porque ya habían pasado los 5 años. Y yo dije, ah, sí, háganlo. Me hicieron un evento que por pandemia no pude acudir allá a presentarlo con los niños y también, la verdad, no me aventaría sola, pero sí me hicieron un evento online en donde los niños leyeron el cuento en neerlandés. Entonces, para mí fue como que maravilloso escuchar que es un libro que aborda sobre el tema, algo cultural que tiene México, que es decir salud cuando una persona estornuda. Entonces, para Sí. ellos fue como que maravilloso eh, compartir un poco de la cultura mexicana a otro país que no tiene nada que ver, que tienen un acervo cultural completamente diferente. Creo que ha sido una experiencia maravillosa que la verdad no tengo palabras, es un libro que yo quiero mucho. Muy bien, pues sabemos que ha sido un gran éxito y esta gran experiencia, este impacto, y bueno, el solo escucharte y ver, parece que fue ayer que sucedió esto, y eso es el amor y la pasión a los libros. Tú escribes cuento. Este cuento, El héroe de la imaginación, destaca por ser el primer libro infantil en braille, y esto es muy importante, desarrollado desde su origen por la Universidad Autónoma y bueno, se publicó. ¿Cómo nació la idea de hacerlo accesible para niños con discapacidad visual? Justamente fue porque me encontraba en Malinalco presentando el libro de La y sus peligros y usualmente yo no soy cuentacuentos, entonces yo presento el libro, pero mi intención siempre es dejar como que los niños se queden picados para que vayan al libro, que ya está en internet y pues puedan terminar ellos de leerlo, ¿no? Entonces, pues yo hice esa táctica, terminé la presentación, me quedé sentada acomodando mis zapatos y un niño se me acerca y me dice, necesito que me cuentes el final. Y yo le dije, no, o sea, no hagas trampa, tú tienes que leerlo, o sea, está accesible, tal. Le dije, es más, te presto mi compu y lo lees aquí, porque pues uno piensa muchas cosas, honestamente. Y cuando él me dice, es que yo no puedo ver, ahí como que fue una cubetada de agua fría, porque usualmente uno va como autor, ¿no? Presentando su libro pensando que todo el mundo lo puede leer. Y cuando te encuentras con estos escenarios, pues a mí me traumó, fue una noche en la que no pude dormir y yo dije, va, no hay problema, mi siguiente proyecto va a ser este.
Entonces yo me metí a estudiar braille, tardé un año entero en aprender, porque yo quise aprender de todas las formas, o sea, tanto a leerlo como a escribirlo y hacer estos ejercicios de conciencia. Entonces tardé un año yendo a Ciudad de México cada fin de semana para aprender. Y justamente es un libro que tiene mucha riqueza porque yo no lo escribí en letras normales para público normal y después lo traduje a braille, no. O sea, desde su origen fue escrito en braille. Es decir, que la manera en la que yo lo presenté fue en braille. Yo no lo mostré en nuestro idioma normal o público tradicional, sino lo presenté en braille. Me acuerdo mucho porque yo había trabajado muchísimo en hacer una tesis para presentársela a la universidad, de decirle que, o sea, hacer atractivo el proyecto. Y cuando me dijeron, ah, sí, está súper, hagámoslo, ¿cuándo tienes el cuento? Y yo no tenía el cuento todavía. Entonces fue como que esa tarea maratónica de escribir ese texto y creo que es muy rico porque justamente hay teorías lingüísticas que mencionan que dependiendo del idioma en el que tú hables, es la manera en la que te comportas. Entonces, hablando con este pequeño, yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo vives esto? Pues preguntas que a veces nos dan un poco de vergüenza y él me las contestó todas. Entonces yo traté que esta publicación fuera completamente entendible. Por eso hablé un poco sobre el coco, porque el coco nadie lo ha visto, pero todo el mundo lo hemos escuchado, lo hemos sentido, hemos presentido, o sea, juego con otros sentidos. A eso voy con esa intención, porque justamente él me decía, es que tengo el libro del Principito que me regalaron, pero yo no sé qué es un zorro, no sé qué es una rosa, no sé qué es un planeta. Entonces, en esta publicación yo intenté de todas las formas posibles que el texto fuera entendido para cualquier persona. Y se trata de una publicación inclusiva porque yo no estoy segregando público. El texto tiene la textura del braille y también las grafías. Entonces, es un texto que une a los públicos lectores. Ya después, en un evento que yo tuve, le pedí a una amiga que él maneja el, la lengua mexicana de señas, Ajá, sí. y ella me hizo el favor de traducir el texto, entonces ya estaba yo como que metiendo más posibilidades de inclusión, ¿no? Incluso para los débiles visuales que también prefieren escuchar audiolibros, también le pedí a un amigo que tuviese su voz acá medio profunda, que me hiciera favor de leer el texto para aquellas personas que deseen escucharlo, ¿no? Entonces es un libro que me ha dado mucho trabajo, muchos desafíos, pero creo que es uno de los que más me identifican como autora. Muy bien, Yuritsi. Fíjate que, como tú comentas, cómo nace el hacer este libro, esta intención, y que, como tú lo refieres, es un libro vivo. ¿Vivo en qué sentido? En que no solo está en el estante, en donde tú lo has llevado a diferentes escenarios. Y hablando de esta preparación que tú tomaste, estas lecciones de braille en la Biblioteca Vasconcelos, e inclusive trabajaste en una fundación, Vemos con el Corazón. Platícanos un poco cómo fue esta experiencia de estar en esta fundación. Pues en general no trabajé ahí, pero sí fui voluntaria, porque al final de cuentas mi interés era como adentrarme un poco más en el mundo que yo completamente desconocía. Entonces yo tuve muchísimo el apoyo de muchos de los maestros docentes y de la directora Ana Naime para yo involucrarme dentro. Entonces es un libro que justamente se hizo con Vemos con el Corazón y la Universidad Autónoma, que es una fundación que ayuda a las personas a hacerlas independientes y autónomas, que para mí es fundamental. Y pues evidentemente yo era como que la parte cultural en la que yo traté de impulsar a muchas de las alumnas que intentaban escribir, a decirles que era una posibilidad real, ¿no? Un poquito esta motivación de ser mujeres, pero también poder ser autoras. También manejé muchísimo el tema de educación a ellas, de temas de perspectiva de género y de feminismo, porque para mí era fundamental que mientras más información exista, pues menos son propensas a algún tipo de delito, inclusive, ¿no? Claro. Entonces,
creo que fue como que un trabajo de la mano en el que desarrollamos todas estas partes y también el trabajo sensorial, porque en el libro todo el tiempo, como estoy hablando de texturas, sensaciones, por ahí les llevé como que ejercicios con ciertas texturas ahí diferentes para que entendieran el texto de una manera como que más magistral. Me encanta lo que tú nos compartes. Vamos a pasar a una parte que a mí me encanta y que disfruté mucho en alguna etapa cultural donde estuve laboralmente y que bueno, ahora sigo de manera independiente en las ferias de los libros. Sabemos que son grandes escenarios en donde se reúnen lectores, lectoras, escritores, escritoras que van incursionando ya escritores consagrados y me refiero a estas ferias internacionales, Minería, Guadalajara, Yucatán, ferias de la mujer, FILEM, Estado de México. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? ¿Qué retos has enfrentado como escritora, siendo una escritora joven, hablando de un libro publicado por el Fondo Editorial del Estado de México que se agotó inmediatamente, La vanidad de las moscas, que lo recuerdo muy bien? Platícanos un poco de esto. Creo que para mí el primer reto fue atreverme a viajar sola, porque mi primer feria fue en el 2015 y fue FIL Guadalajara. Fue mi primer feria, entonces yo nunca había viajado sin mamá, sin papá, entonces tomar mi camioncito en la noche para llegar a Guadalajara en la madrugada, pues fue un shock bastante grande. Si buscan en YouTube, sé que ahí está el video, porque para mí era como que perseguir tus sueños, ¿no? O sea, no hay más. Y me enojé con mi mamá porque mi mamá no me quería dejar ir y yo dije, es mi sueño, este es mi momento, lo haré, me fui y de ahí en fuera creo que siempre ha sido como que el mismo, porque evidentemente hay muchas ferias del libro a lo largo del país y evidentemente tenemos que admitir que yo soy una escritora del Estado de México, me conocen en el Estado de México, pero salir a otros lados a crear este público ha sido un reto porque la mayoría de la gente piensa que yo soy extrovertida porque ando del tingo al tango, pero la realidad es de que mi personalidad principal era introvertida. Entonces yo recuerdo que en esas ferias del libro yo me decía a mí misma que tenía que vencer ese miedo, que el mundo era de los extrovertidos y que todavía lo mantengo. Y pues era tragarme mi miedo y empezar a invitar gente, empezar a decirle sobre todo a los papás, oigan, voy a publicar este libro. Afortunadamente, no sé por qué, pero siempre me adopta una señora o un señor y me dicen, ah, sí, hija, yo te ayudo a hacer promoción. Y van pasando la voz, ¿no? En todo el recinto de, ay, a las 6 van a publicar este libro. Entonces, siento que eso ha sido como que algo que a mí me ha ayudado bastante a sumar eso, a nunca presentar un libro sin público, porque justamente yo hago ese trabajo de promoción de acercar a la gente y decir, ay, a las 4 presento este libro, si quieren apoyarme, por favor. Y pues la gente me ha apoyado, entonces creo que ese es como que un cuartito de todo lo que he vivido alrededor de las ferias del libro, porque evidentemente están los nervios a trabajar en público, el miedo evidentemente a qué me voy a poner, cómo me voy a peinar, que sí, o sea, la verdad es de que es algo que lamentablemente a las mujeres nos exigen y que yo todavía no he podido como que desentenderme de ese aspecto, porque pues allá afuera hay un mundo capitalista. Entonces, es algo que, por ejemplo, a mí en mis fotos siempre me gusta decirles yo soy fan de la textura de la piel, de no usar filtros, ¿no? Entonces, como que son todos mis discursos que yo me llevo y que afortunadamente pues estos espacios se me abren y ya. Muy bien. Sabemos que dentro de tu trayectoria tienes una labor, por supuesto, como escritora, pero también como conferencista en esta producción literaria, inclusive de infancias mexicanas, políticas públicas incluyentes. ¿Cómo vinculas la literatura con el activismo social? Creo que eso es muy fácil porque creo que las dos van ligadas en cierta forma
y afortunadamente por lo mismo de que la vida me ha permitido viajar a todos estos estados, pues he podido entender las violencias, los privilegios, las líneas de pensamiento para ponerme a actuar. Entonces, así como el niño que me dice, yo no puedo leer este texto porque no sé leer grafías normales, así hay personas que me han pues dicho comentarios, ¿no? De que tú me pides que yo lea, pero ¿cómo puedo leer si trabajo 17 horas al día? Yo quiero llegar a mi casa y ponerme a descansar. Entonces, para mí eso ha sido como que golpe tras golpe que me han dado de realidades, que si yo ya pensaba que por ser lectora entendía realidades, cuando me enfrenté a todos estos discursos, yo dije, órale, o sea, México es un país muy rico en realidades y hay que trabajar, ¿no? Entonces, evidentemente creo que por eso van de la mano, porque cuando nosotros leemos, conocemos realidades distintas y podemos comparar y desarrollar un poco lo que somos, lo que queremos y pues evidentemente este poder transformador que la literatura tiene, porque todos queremos una sociedad más justa, más igualitaria, queremos vivir seguros, son cosas que la literatura siempre expone, ¿no? A veces pensamos que lo que leemos no sucede en la realidad, pero en la realidad luego suceden cosas peores. Entonces, al final de cuentas, yo ligo esto porque no me lo tomen a mal, pero yo me rendí en cierta forma con los adultos, porque lidiar con los adultos es completamente difícil. Uno se da cuenta de cuando hay un adulto que está herido, ¿no? Y con la interacción en redes sociales, pues uno se da cuenta de que las personas están comentando de cierta manera porque en realidad hay heridas, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo escribo para niñas y niños, sin importar si esos niños y niñas ya son adultas, porque todos los adultos en algún momento fueron niños. O sea, fueron una infancia que lamentablemente por algo están desarrollando todos estos comportamientos. Entonces, yo empecé a ligar esto porque para mí, en mi cosmovisión, es más fácil crear niños que sean sanos, que sean fuertes, que no pierdan las capacidades que tienen los niños, como de describir las injusticias, atreverse a incomodar, incluso a demostrar públicamente el cansancio o a cumplir años siquiera, pues era algo que iba de la mano completamente, ¿no? Entonces, es más fácil eso que curar a un adulto que está roto, que ya se formó una cosmovisión del mundo. Entonces, por eso mi activismo siempre empezó como que a intentar eso, ¿no? Porque al final de cuentas el mundo de mañana va a ser de ellos y yo solo espero que nosotros como adultos pues sigamos trabajando en al menos crear un mundo más suavecito para ellos. Sí, así es. 2017, Yuri. Hay algo muy importante en esta fecha. Sabemos que hiciste un trabajo orientado a reducir el estrés infantil tras el sismo del 19 de septiembre del año que refiero. Platícanos respecto a esta iniciativa, ¿cómo fue recibida? Pues fue bien recibida porque yo acudí a un llamado que hizo la escritora Ana Clavel, que ella dijo, oigan, veo un montón de niños, sobre todo de colegio REP, ¿saben? O escuelas aledañas que sufrieron algún percance por el estrés que tuvieron del sismo del 2017. Y pues yo acudí, yo tenía un montón de material, porque como a veces me dedico también a dar talleres, me dieron un montón de material y yo dije, pues tengo crayolas, hojas que colorear, dije, vámonos. La verdad fue muy bien recibida porque los niños pues estaban con bastante estrés, postraumático por todo lo que vivieron. Y fui de la mano con una amiga que es psicóloga, que yo le agradezco mucho porque yo no tengo la formación de psicología, pero pues eh, yo aprecio mucho el conocimiento multidisciplinario, ¿no? Entonces jalé hasta mis amigos ingenieros, arquitectos y les dije, vamos a hacer brigadas para atender todas estas cuestiones. Siempre he sido como que esa morra que junta a sus amigos y dice, vamos a hacer estas cosas. Nos ponemos muchas veces en riesgo, lo lamento a nuestros papás, a sus papás de mis amigos, porque siempre soy yo la alborotadora, pero al final de cuentas salió un proyecto muy bonito porque ayudamos a reducir justamente ese estrés, a crear nuevamente, bueno, yo adjudico que yo les enseñé a los niños a que exigieran sus derechos, porque yo no me interesan como que los niños que estén bien portados, ¿no?
Yo les dije, se quedaron sin escuela, ustedes le van a decir a sus papás que quieren seguir estudiando, que los exámenes los tienen que aplicar porque es algo que les va a funcionar a ustedes para el futuro. O sea, ahorita tal vez se estresan, pero en un futuro van a ver que la disciplina les va a ayudar en su vida adulta. Entonces yo estuve ahí como que taladrando, como también en la pandemia, que yo veía que los niños de los pueblitos se ponían, pues, o sea, iban perdiendo clases uno por cómo fue que atendimos la pandemia y todo eso. Y yo le dije a mis amigos, vamos a dar asesorías, porque mis vecinos me tocaban y me decían, es que no entiendo la tarea de mi hijo, o sea, la de matemáticas. Y yo, que soy literata, yo decía, oh por Dios, yo tampoco. Pero no se preocupe, señor, ahorita veo un TikTok o un tutorial de YouTube y veo cómo aprendo a hacer fracciones. Entonces, si yo dije, esto sucede en mi calle, que es Metepec, ¿qué pasará con otras zonas en la periferia, ¿no? Entonces, pues lo mismo, volví a llamar a mi grupo de amigos, ingenieros, politólogos, que les dije, pues vamos a hacer algo por la población. Creo que eso ha sido como que, como cuando empecé a ser activista, ¿no? Y me di cuenta que realmente las labores que estaba haciendo estaban como lejos de lo que yo quería hacer, que solo era como dedicarme a escribir. Has sido jurado en concursos de oratoria y escritura. Desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la expresión oral, la expresión escrita en la formación de las infancias y las juventudes? Para mí es sumamente importante y siempre le digo a las niñas y a los niños que hay que aprender a expresarnos, hay que aprender a alzar la voz. Siempre les pongo el ejemplo porque creo que yo aprendí esa parte cuando era niña, que era que el profesor termina de explicar algo y te dicen, ¿entendieron todos? Y tú te quedas como que pensando, intentando formular la pregunta, pero no te sale. Entonces agarras a tu compañero de al lado y le dices, es que no entendí nada, pero ni siquiera sé cómo comunicar eso, ¿no? Que creo que es como que todos los alumnos siempre se quedan así como de, sí me pasa. Entonces creo que es fundamental justamente esto. A mí siempre lo digo, pero es que no he encontrado otro autor que lo diga como Octavio Paz, pero me cae muy mal. Pero, o sea, ¿qué tanta razón tenía cuando dijo que el lenguaje es fundamental para todas las personas? Porque si no expresamos una cuestión, no existe dentro de nuestro mundo. Entonces, para mí la oratoria y el debate es, para mi perspectiva, obligatorio para todos los niños y niñas y jóvenes, porque una persona que sabe expresarse, evidentemente acá dentro en su cabecita va a ser un pensamiento más organizado, más coherente, más propio y va, pues, completar completamente ese círculo de la comunicación, ¿no? Porque al final de cuentas son subjetividades. Yo estoy ahorita diciendo muchas cosas y seguramente nuestra querida audiencia se va a quedar con una, dos ideas o a lo mejor va a entender una cuestión completamente diferente, ¿no? Entonces, el saber comunicar ayuda, pero saber hacerlo bien es fundamental para que incluso las niñas, niños y adolescentes tengan la capacidad de exigir sus derechos y evidentemente también hablar sobre sus necesidades. Muy bien, querida Yuri. Te comparto que en las escuelas normales públicas del Estado de México tenemos un proyecto que estamos desarrollando, Voces de Género, que justamente lleva el nombre de este programa. Voces de Género, estas voces que educan y que transforman mentalidades. Sabemos que tú eres una gran lectora y que aparte, por supuesto, de recomendar tus libros que ya fuimos abordando, algunos de ellos, ¿qué lectura pudiera ser recomendada para nuestros estudiantes normalistas? Esta lectura con perspectiva de género o lectura el tema de la inclusión. ¿Qué tendrían que leer nuestros estudiantes? Claro, creo que hay un montón de libros ahorita con perspectiva de género. Para mí es fundamental leer, bueno, si me permiten, hablar y decir que por favor lean mujeres autoras. Hay un montón de mujeres autoras que están en el mundo ahí porque lamentablemente muchas de las lecturas en las que siempre vamos dirigidas es literatura hecha por hombres. Entonces, ahorita la apertura es gigantesca, hay un montón de mujeres que escriben, hay un montón de mujeres poetas.
porque si la narrativa tiene como en contra, la poesía siempre es como esta hermana discriminada dentro de la literatura, ¿no? Entonces, no podría decir un nombre porque creo que son bastantes y decir solo uno como que contrarresta, ¿no? Esta pluralidad, pero yo les aseguro, si se meten a escribir poesía hecha por mujeres o mujeres, poesía hechas por morras, que es una palabra, un concepto que ya el feminismo abordó, van a encontrar un montón, van a descubrir contemporáneas de un texto que yo creo que a mí me fascinó muchísimo y habla sobre todo esto y aparte es poesía, es a Esther M. García, que para mí es una de las mejores poetas contemporáneas que existen en la actualidad. Ella ganó el premio de poesía Gilberto Owen, me parece, de la universidad, pero es una mujer que lleva una trayectoria gigante que trata sobre temas de maternidades, sobre mujeres que son privadas de la libertad y todo en poesía. Entonces, creo que las estampas que ella radica pueden ser completamente funcionales, sobre todo para ustedes que están pues en este proceso de educar a más, ¿no? La intención de tener la empatía y la tolerancia para con estas mujeres y estos escenarios que tienen la vida, me parece fundamental tenerlo. Muchas gracias, querida Yuri. Vamos a pasar a los comentarios de nuestras invitadas de esta noche y vamos a dar inicio con la maestra Marisela Castillo Rodríguez, el enlace de género de la Escuela Normal de Coacalco, y me gustaría mucho escuchar acerca de pues, su opinión respecto al tema, cómo Coacalco ha incursionado en esto. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, primero déjenme contarles un poco de la Escuela Normal de Coacalco. Primero, saber que la Escuela Normal de Coacalco es una de las 36 normales mexiquenses que tiene ya más de 50 años formando a docentes en educación primaria bajo altos niveles de excelencia y con una responsabilidad social, compromiso en la educación de nuestros niños mexiquenses. Somos una institución que cuenta pues con altos niveles de excelencia en los procesos que realizan y por supuesto una gran responsabilidad social comprometida. Nuestra comunidad está conformada por excelentes profesionales de la educación que suman todos los días en cada una de las acciones y procesos en la formación de las y los docentes en formación, teniendo presente el rol tan importante que juegan en la educación de los niños mexiquenses. Y bueno, desde el área de igualdad de género encabezado por su servidora, se generan diversas acciones encaminadas a fortalecer inicialmente pues todos los temas que tienen que ver con lo que es la perspectiva de género, igualdad de género, erradicación de las violencias, atención a casos y desde el proyecto de Voces de Género, lectura que transforma, voces que educan, se está fortaleciendo y volver a retomar estas lecturas que si bien las autoras principales son mujeres y que hablan de temas tan importantes, pues se está buscando primero la difusión, el interés, porque creo que la lectura para que se goce, se disfrute, pues tiene que ser por placer, ¿no? Entonces lo que estamos buscando primero es generar esa chispa de encender esa lectura por placer. Afortunadamente contamos con el gran trabajo que hace usted, maestra Miriam, el que nos llegan algunas recomendaciones que nosotros las compartimos y se bajan a toda la comunidad escolar. Se cuentan con diferentes acciones, contamos con un Padlet donde vamos alojando todos los materiales, todas las recomendaciones y ahí nuestros estudiantes en cualquier momento la pueden bajar, se difunde constantemente. Y ahorita que se viene el mes de abril, pues se va a trabajar una estrategia de una lectura, de un espacio a esa lectura por placer con autoras mexicanas, con autoras mujeres, para poder fortalecer estos temas que pues son de importancia. Además de poder ir sumando con los cursos que se trabajan desde la malla curricular. En el tercer ciclo, contamos ahorita con el curso de educación y docencia con perspectiva de género, ¿no? Y ahí particularmente, aunque son temas que hay que profundizar para conocer la historia, el saber que cuando hablamos de feminismo no solamente significa el grupo de mujeres, sino que su base se sustenta en la cuestión académica, en la cuestión científica, en la cuestión social,
y que han sido las mujeres, ¿no? Que han tenido que ganarse ese lugar. Algo que podemos rescatar de lo que se trabaja es precisamente que los chicos y las chicas se sensibilicen. Y una de las actividades que se están realizando es la escritura, ¿no? A través de la escritura, ahorita hubo una actividad importante. Y me llama mucho la atención por cómo los chicos a través de la escritura pueden expresar esas historias de vida, ¿no? La actividad tenía que ver, ¿quién nos enseñó a ser mujeres y hombres? ¿O cómo aprendimos a ser mujeres y hombres, ¿no? Y son historias que marcan el escuchar, son historias que mueven fibras. ¿Y qué tan importante es trabajar esos temas con nuestros docentes en formación para que ellos a su vez también puedan bajarlo en las escuelas, para que ellos a su vez también vean la importancia de encontrarnos bien? Y la escritura, la lectura, creo que es una de las formas más nobles, más generosas que podemos encontrar para poder proyectar un poco y para poder profundizar en estos temas que sin duda hacen falta a nivel social. Y que con el granito que dejemos, ¿no? Platicando a veces con los chicos, con los compañeros, lo que hagamos ahorita posiblemente no lo vamos a ver de manera inmediata, pero vamos a ir sumando, vamos a ir sumando. Y uno de los fines de la educación es tener una sociedad con buenos ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, son entre las muchas acciones que realizamos, además de la vinculación que tenemos con tutoría, con formación inicial, las actividades culturales, que creo que la actividad cultural, las artes, ahí también es otra forma de poder abordar estos temas. En alguna ocasión nos recomendaban, ¿no? Para poder trabajar la resiliencia desde las artes, desde el deporte, desde la lectura y la escritura. Y pues de manera general, maestra, son algunas de las actividades. Estoy muy contenta de escuchar la entrevista pues de que acabamos de tener, porque entonces nos abre más el panorama, ¿no? De que ya, de que hay más materiales, contamos con más libros y hay que revisarlos, hay que estudiarlos y bueno, también a su vez, pues bajarlo con nuestra comunidad docente, con nuestra comunidad estudiantil. Pues muchas gracias, un placer nuevamente haber estado el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, maestra. Vamos a escuchar ahora a la maestra Luz, enlace de género de Zumpango, que seguramente tiene bastante que decir esta noche, este día. Gracias, maestra. Bueno, dentro de la Escuela Normal de Zumpango, que les presumo que el año pasado cumplimos 50 años, bueno, la normal yo, ¿no? Y sobre todo gracias al apoyo en su momento del doctor Esteban Arturo León Tenorio y ahora con el doctor Gustavo Alberto Gutiérrez Rivas, la promoción de la literatura infantil y juvenil ha sido, me parece, un elemento clave en el proceso formativo y en el diseño de actividades académicas y culturales dentro de nuestra institución. Lo anterior porque nos ha permitido utilizar la literatura infantil y juvenil, reformular la pregunta ¿para qué leer? ¿No? Que era algo que nos compartía Yaritza en su entrevista. Y entonces hemos entendido que el significado o el sentido de leer no solamente tiene que ver con el aprendizaje o con el entretenimiento, sino sobre todo con la transformación de sujetos. No tendría yo más que agregar, pues Yaritza ya ha sido muy clara en ejemplificarlo con todas las acciones políticas y sociales que nos compartió. Creo que esta transformación se logra sobre todo porque la literatura infantil y juvenil se caracteriza por esta sencillez creadora que tenemos que tener mucho cuidado en no confundirla con simplicidad, sino entenderla como este enriquecimiento lingüístico que permite que los lectores asimilen el texto, lo que estamos compartiendo, ¿no? Por otro lado, la literatura infantil y juvenil, me parece, se caracteriza por esta audacia poética que nos permite ser creativos y que como nos comparte Yuritsa con todos los esfuerzos que tuvo en este libro que escribió en braille, facilita el acceso a la lectura para todas las personas. Como les comentaba en un inicio, las acciones diseñadas por la unidad que más impacto han generado son aquellas que hemos diseñado a partir del uso de libros de literaturas de infantil y juvenil. Y yo sitúo este éxito sobre todo en lo que Hernández Zamora delimita como el tema del tema, que es esta pregunta
existencial que atraviesa la subjetividad de todos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, refiriéndome a La Chu y sus peligros, Gustavo tenía mucho miedo de perder su magia en los estornudos, pero si nosotros analizamos ese libro y lo llevamos a un taller de promoción de lectura, entonces podemos identificar que en realidad podemos hablar sobre cómo las personas tenemos miedo de perder nuestra identidad cuando empezamos a presentarnos en diferentes espacios. Y lo mismo nos compartió Yuritsa cuando nos decía que ella siempre ha sido introvertida, ella siempre ha tenido estos discursos que le han conflictuado o que le han guiado a participar de ciertas formas, manteniendo su esencia en diferentes espacios, ¿no? Me parece también muy interesante lo que nos compartías, Yuritsa, sobre cómo la literatura infantil y juvenil está diseñada para niños, y no importa si esos niños ya son docentes en formación o incluso si son docentes normalistas, porque es justo esta visión la que ha guiado nuestras acciones de promoción de literatura infantil dentro de la normal, ya que lo que hemos querido sobre todo es rescatar lo que Michel Petit denomina como el espacio íntimo de la lectura, es decir, que cuando nosotros compartimos estas lecturas de literatura infantil y juvenil, las personas, los sujetos puedan confrontar sus experiencias, sus emociones y sobre todo, idealmente, reconstruir su sentido de identidad, ¿no? Entonces, creo yo que la lectura de este tipo de libros nos permite distanciarnos un poco de nuestra realidad inmediata, que fue lo que tú lograste hacer con todo este trabajo tan importante con el sismo del 17, y ofrecerles a los lectores, a los participantes de la lectura, una especie de respiro, por así denominarlo, y facilitar entonces la introspección y la reconfiguración de elementos o de experiencias personales que nos permitan ir creciendo e ir cambiando nuestras subjetividades o nuestras ideas, ¿no? Em, Creo que un elemento muy importante para todas las acciones que hemos realizado dentro de la unidad con la literatura infantil es la importancia que ha puesto la Escuela Normal de Zumpango en este tipo de espacios, ya sea desde la creación de la sala de literatura infantil que les comentaba, el espacio que dentro de la misma se ha dado a libros de literatura infantil especializados en género, como aquellos de Valeria Gallo, que es justamente a través de estos insumos que la normal nos ha permitido ir adquiriendo, que por ejemplo vamos a plantear la siguiente actividad del Día Naranja la siguiente semana, donde vamos a generar una especie de mesa de diálogo con una docente que no es parte de la unidad, que va a compartir su perspectiva sobre este libro Feminismo es o qué, de Valeria Gallo, y entonces a partir de ahí empezar a discutir y mover nuestras subjetividades. Eh, También creo que bueno, es importante mencionar que justo es esta disposición de la escuela normal lo que ha permitido que la unidad y diferentes personas puedan diseñar varias acciones. Por ejemplo, me gustaría mencionar que el grupo de codiseño de esta institución eh, diseñó el curso de literatura infantil y juvenil Elementos para su Desarrollo, que está dentro del codiseño autónomo del sexto semestre de la literatura, de la licenciatura de educación primaria. Entonces, la importancia de la lectura en general, pero de la literatura infantil y juvenil en particular, me parece que no debe de ser visto desde el elitismo académico, porque es justamente a través de este tipo de libros que nosotros podemos destapar lo que tú mencionabas, Yaritza, como estos niños heridos, ¿no? Y entonces entender que a veces el otro actúa como actúa porque es un niño que está reaccionando ante las realidades que se va enfrentando. Entonces, qué interesante toda tu experiencia. Me quedo con muchas ganas de conocer muchísimo más de todo lo que de todas las cosas que has diseñado, de todas las acciones que has generado. Espero que algún día la Escuela Normal de Zumpango te pueda brindar un espacio para que puedas diseñar un taller, presentar un libro, aunque sea ir a visitar y conocer la sala que tenemos, y sobre todo que en la sala que tenemos podamos prestar también tus libros. Sería muy interesante cómo estos van a permitir fortalecer pues no solamente el proceso de formación de nuestros alumnos, sino incluso su propia búsqueda de identidad. Entonces, muchísimas gracias, maestra Miriam. Muchas gracias, gracias por tus comentarios. Y bueno, ahora nos vamos hasta San Felipe del Progreso con Yanicet Montoya, a quien dejo el uso de la palabra.
Muchas gracias, maestra Miri. Pues vaya que ha sido muy rico y vasto el comentario que me antecedió. A la maestra Luzma, saludos también de la Normal de San Felipe del Progreso y felicito porque entre escuelas normales nos reconocemos en esfuerzo, en consignas, en propósitos de lectura y de la promoción cultural también. Entonces, pues yo he nadado en estas líneas el día de hoy con ustedes y me gustaría hablar sobre la poesía, dado que es un punto que tenemos quizás en común. Yuri, los niños habitan la poesía. Soy mamá de dos pequeñas y ahora que nos fuimos un poquito atrás en el 2017, poquito después de eso, 2019, pandemia, tuve la oportunidad de explorar la poesía en las palabras de la infancia. Entonces, no una infancia cualquiera, ajena, sino la de la casa, ¿no? Y me di a la tarea de conformar un grupo de WhatsApp con la familia y anotábamos cada eventualidad de las pequeñas. Y es como confirmo que en la lengua, en la boca, en los ojos, en los oídos de los niños, pues nos habita el poder de la palabra, ¿no? Y una palabra, un lenguaje que va trazado, trenzado a través de la ternura. Y vaya que manifestar la ternura a la edad adulta es complejo, no es cotidiano y se puede rescatar a través de la producción editorial de Yuri también. Entonces, ese es un ejercicio personal que yo hago. Me parece que saber escuchar a las nuevas infancias es poderoso. La meta se traduce en estos ejercicios que se han hecho desde la lectura, sacudir las tensiones en las escuelas normales, porque si bien no son analfabetas, todavía nos habitan en la institución muchos iletrados. Hay gente que sí lee, pero no lo comparte. Ese es otro tema. Hay gente que no está leyendo los textos, tal vez que pudieran pulir estas emociones, este contagio por generar perspectiva de género en los entornos más necesitados. Trabajo en en la comunidad de San Felipe del Progreso, donde la trata de personas es un tema muy, muy fuerte y muy poco habitado en escenarios donde debería ser hablado estadísticamente. Y bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de poder charlar, de conocerte en este entorno. Me parece que tenemos en común la intención de la escritura. Es un idioma también, un lenguaje que es poderoso, que construye y sacude a muchas naciones. También me gustaría agregar que así como nos empoderan a los adultos, las palabras también a los pequeños nos generan reflexiones, entonces no hay que descuidar. Mi tarea ahorita con los estudiantes de licenciatura en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso es provocar esa intención de acercar textos valiosos, por supuesto también de mujeres escritoras, contemporáneos o no, adecuar, ¿por qué no tener esa posibilidad también? Textos que ya existen al idioma de los niños, ajá, porque si bien la versatilidad que propones no siempre nos habita en las escuelas, pues es también una herramienta poderosa, ¿no? Hacer comprensible lo difícil es también tarea del educador. Entonces también agradezco mucho esa propuesta. Y yo me atrevería a sugerir en este momento, ¿por qué no construir un nuevo cuento, un libro sobre cómo nacen los lectores? Porque si bien nos has narrado cómo nace la escritora, esa provocación de tu infancia, la influencia de tus abuelos, también me gustaría saber cómo nacen los lectores que en este momento nos acompañan, ¿no? Es un proceso también poderoso. Hay anécdotas, hay metáforas muy íntimas que, vaya, sí contagian y que podría ser un proyecto también muy llamativo. Me gusta mucho la postura que se ha asumido, ese activismo social provocado desde la ternura. Me parece un tema sensible y que puede tener también una posibilidad muy amplia para desvanecer esos privilegios. Ese es un punto que me ha tocado en esta ocasión, en esta reunión, y que vaya, hay mucho que explorar al respecto, porque sí, es cierto, hay alumnos que tienen la posibilidad de acercarse a la bibliografía, hay alumnos que en las escuelas normales a lo mejor no tienen la posibilidad de adentrarse y tocar esos libros físicos, ¿no? Ahorita la tecnología nos ha invadido y hemos migrado nuestras intenciones de lectura a los PDFs, a algunos medios, a redes sociales, que también es importante y también puede ser poderoso y útil y efectivo, pero bueno, yo siempre he apostado al conocer, oler, tener aquí en las manos esos libros, ¿no? Y hay mucha producción actual, como la de Yuri,
que podríamos seguir aprovechando en ese entorno presencial, porque es más rico, es más vasto, hay emociones, hay miradas, hay provocación y hay escucha activa, ¿no? Es un diálogo entre el escritor, el lector y un tercero que no sabemos quién es, porque a veces es una mezcla de esas dos intenciones, las líneas de quien ha producido y del que está apropiándose de esa escritura, ¿no? Entonces felicito mucho a Yuri, también a la maestra Miri, por provocar este diálogo y por procurar el cuidado de las nuevas infancias, que es medular, es necesario para sacudir esos privilegios ya mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Yani. Y bueno, ahora es el turno de la enlace de género de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Chipichey, adelante. Gracias, maestra. Primero me gustaría unirme a la felicitación que han dado mis compañeras, tanto a la escritora Yuritza Medellín como a usted, maestra Miriam. Y claro, escritora Yuritza, por el trabajo tan significativo que ha realizado a lo largo de su trayectoria. En la formación docente, la literatura, como asertivamente lo han mencionado, no es solo un recurso didáctico, sino una herramienta poderosa precisamente para la reflexión y la inclusión. Considero que sus obras nos ofrecen una perspectiva clara sobre cómo la literatura puede responder a las necesidades educativas contemporáneas, ¿no? Y sobre todo, cómo puede contribuir a la formación de docentes más sensibles y comprometidos con la diversidad de sus futuros estudiantes. Uno de los aspectos más relevantes que noté de su producción es el enfoque que tiene en la accesibilidad, ¿no? Y bien, como formadores de docentes nos enfrentamos al reto de construir aulas inclusivas, ¿no? Donde todas y todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, tengan acceso al aprendizaje. En este sentido, a mí me gustaría muchísimo que dentro de este proyecto tan maravilloso que tenemos como Voces de Género, podamos incluir obras como la de El héroe de la imaginación, concebidos de su origen en braille, y bueno, que nos muestra la importancia de diseñar estrategias pedagógicas que consideran a la infancia con discapacidad, ¿no? Y bueno, en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores contamos precisamente con la licenciatura en Educación Especial e Inclusión Educativa, y esto nos recuerda que la educación debe ser universal, ¿no? Y sin barreras. Otro punto que noté, bueno, pues es el impacto emocional, ¿no? Que la literatura puede tener en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yuritza, muchísimas gracias porque has explorado precisamente cómo los libros pueden ser una herramienta de contención emocional, ¿no? Y como lo demuestra tu valioso trabajo tras el sismo de 2017 al que hicieron mención, pues en la educación normalista esto nos obliga a replantearnos el papel del docente, no solo como transmisor de conocimientos, sino como un facilitador del bienestar socioemocional de su alumnado. Ahorita vivimos en un contexto donde la salud mental de niñas y niños se ha convertido en una prioridad, ¿no? Y este tipo de enfoques nos ofrece una guía para diseñar estrategias pedagógicas, pues, más integrales. Además, a través de esa entrevista tan maravillosa, he logrado percibir que sus obras dialogan con la realidad social, cultural de la infancia mexicana, ¿no? Y la literatura infantil y juvenil, que muchas veces ha sido subestimada, es en realidad una vía, pues, para fortalecer la identidad, ¿no? Y desarrollar el pensamiento crítico y fomentar la empatía. Bien, en nuestras aulas, utilizar libros con una carga significativa de valores y representaciones diversas cabalmente puede enriquecer la práctica docente, ¿no? Y ayudar a que futuras generaciones de maestras y maestros comprendan mejor a sus estudiantes. Por otro lado, su experiencia en la producción literaria y en espacios como ferias internacionales del libro que mencionaron la maestra Miri, también son un recordatorio de que la educación no puede permanecer aislada de la cultura. Siento que la formación de docentes debe incluir un acercamiento constante a la literatura contemporánea, ¿no? Y no solo como un contenido a enseñar, sino como un elemento que enriquezca su propia visión del mundo. La obra de Yuritsa nos demuestra que los libros pueden ser mucho más que historias, ¿no? Y pueden ser herramientas de cambio, de aprendizaje y claramente de transformación. Y bueno, para concluir, estimo que la relevancia de su obra en la educación radica en su capacidad de vincular la literatura con la inclusión, el bienestar emocional y el compromiso social. Considero que como comunidad educativa tenemos la responsabilidad de formar docentes que no solo enseñen contenidos, sino que eduquen desde la empatía, la sensibilidad, la creatividad.
La literatura es una aliada fundamental en este proceso y, bueno, tan asertivamente lo tenemos en este proyecto de Voces de Género, ¿no? Y las obras de Yuriza Medellín son un excelente punto de partida, pues para seguir explorando cómo la palabra escrita puede impactar el aula y la sociedad, ¿no? Y al igual que mis colegas, que mis compañeras, me uno a esta petición de colaborar con esta escritora, Yuriza. Nos gustaría muchísimo y estaríamos encantados de recibirte en la Centenario Benemérita. Tienes, ahí es una casa de estudios enorme, muy bonita y que estaría muy, muy orgullosa de tenerte y de contar con tu presencia. Igual en una presentación de un libro que podríamos trabajar tal vez de la mano con la maestra Miri y bueno, con todos nuestros enlaces, ¿no? Que somos 35, 36 que trabajamos de la mano y bueno, estaría padrísimo que podamos contar con tu presencia, tal vez te digo, en una presentación de un libro y que seas tú, ¿no? La portadora precisamente de este magnífico mensaje que llevas y de este impacto que das y proyectas en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Chipi. Y bueno, vamos a ir cerrando esta charla. Voy a dejar en uso de la palabra a Yuri para que nos dé sus impresiones de esta charla. Eh, Adelante, Yuri. Pues estoy un poco abordada de emociones. Muchísimas gracias por sus palabras, perspectivas. Qué hermoso es saber que se han involucrado en mi obra literaria, porque al final de cuentas sí, es un cachito de mi vida y de mi experiencia que voy ejerciendo poco a poco, ¿no? Miri sabe que soy muy joven, que empecé muy joven escribiendo, que soy mujer, que me dediqué a este trabajo monumental de escribir. Entonces, para mí significa muchísimo este espacio, sus palabras, sus perspectivas, incluso cómo ustedes están recibiendo lo que yo estoy haciendo, porque evidentemente como mujer muchas de las veces tengo esta voz impostora, ¿no? Que todo el tiempo parece que me quiere echar hacia abajo, pero que por alguna causa o razón, pues yo sigo haciendo y produciendo obra literaria. O sea, muchas gracias por esta perspectiva que me dan de su trabajo como docentes y como formadores de las nuevas generaciones de docentes, que para mí es maravilloso porque creo que tenemos un núcleo en común que es empezar a desarrollar comunidades que sean críticas, que tengan acceso a todo este material cultural y sobre todo, pues en cierta forma también desarrollar ese pensamiento de elección. Muchas gracias, querida Yuri. Y bueno, estoy revisando acá los comentarios, los saludos, las felicitaciones, las aportaciones y la gran participación que tienen hoy las escuelas normales, las 36, y sobre todo las escuelas que esta emisión nos acompañan. Muchas gracias por su apoyo y bueno, pues ya tienes ahí el mensaje de cada una de las enlaces. Las puertas de las 36 escuelas normales están abiertas para ti. Y bueno, pues vamos charlando de acuerdo a tu agenda, porque sabemos que tienes una agenda complicada, pero yo sé que en algún momento se dará algún espacio y que será un verdadero honor, privilegio que puedas visitar algunas de las escuelas. Quiero aprovechar este espacio para felicitar el gran trabajo que están haciendo los enlaces de género de las escuelas normales. El 8 de marzo fue un gran trabajo realizado. Cada día 25 se hacen diferentes actividades en cada una de las escuelas. Este mes, con el mes del libro, estamos haciendo esta charla, tendremos otra más adelante. Y bueno, esta participación me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría. Sé que falta mucho por hacer, pero que estamos construyendo entre todas y todos este gran cambio, esta gran transformación y sobre todo el disminuir cualquier tipo de violencia, violencia escolar, violencia de género, todo lo que percibimos al exterior de nuestras escuelas, en el mundo, en el país, en el Estado de México. Es algo que preocupa, pero segura estoy que a través de la educación y la cultura podemos lograr grandes cosas. Vamos a cerrar esta charla. Les daré un poco de un minuto a cada una para que puedan ir despidiendo esta emisión. Y bueno, Zumpango, te escuchamos. Gracias, maestra. Nada más reiterar el agradecimiento, reconocer, Yuritza, el gran trabajo que has desarrollado, que
Estoy segura viene con muchísimas complejidades y que has demostrado tener sobre todo muchísimas ganas de transformar la infancia, las infancias mexicanas, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Si nosotros no logramos transformar a nuestros niños, entonces vamos a estar perpetuando acciones y ciclos que en estas épocas nos lastiman a todos. Entonces, gracias, Yuritza, por todo tu trabajo, por todo el interés genuino que demuestras a través de esta creación de libros. Maestra Miriam, gracias por el espacio de diálogo. Le saludo en nombre de la Escuela Normal de Zumpango y le envío un afectuoso saludo a nombre de nuestro director, el doctor Alberto Gutiérrez Rivas, el subdirector, el doctor Esteban Arturo León Tenorio y la subdirectora Judith Leonila Pérez Reyes. La escuela les deja abiertas las puertas a ustedes y a cualquier otro enlace que guste realizar cualquier actividad con nosotros. Gracias, Miss. Muchas gracias, muchas gracias. Coacalco. Muchas gracias. Pues no puedo más que decir gracias, Yuritza, por compartirnos pues toda tu obra, por hacernos ver pues, la importancia que tiene y cómo podemos sanar desde la parte de de la literatura. Y pues, maestra Miriam, agradecer porque este espacio no sería sin la construcción de usted, sin el trabajo arduo que realiza en la Dirección General de Educación Normal y que pueda llegar a todas las escuelas normales, porque hablar de estos temas a veces en ciertos procesos es complejo y creo que usted ha ido abonando poco a poco a través de todos los proyectos que se realizan. Y pues solamente envío un cordial saludo a nombre del director Irving Vadillo Mendoza, director escolar de la Escuela Normal de Coacalco, y Yuritza, la escuela pues también estará abierta y seguramente ahí en pláticas con la maestra Miriam, que me acerco mucho para que me pueda brindar la facilidad de poder llevar más gente a la escuela normal con diversas temáticas. Muchísimas gracias, compañeras, un placer escucharlas y compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. San Felipe del Progreso. Sí, muchas gracias por turnar nuevamente la palabra esta normal. En momentos nos toca representar, pero hay mucho trabajo que a lo mejor no se ha visibilizado en las escuelas normales respecto a la lectura, pero sí a perspectiva de género, y esto también es mucho en parte gracias a la maestra Miriam por abrir estos espacios, por hacer las recomendaciones de lectura, por generar esas conferencias, esas plenarias con expertos también en el área, y por supuesto sin descuidar el lado tan hermoso que es la producción editorial, la literatura, la cultura a través de los libros, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad, un gusto escucharlas, dialogar, uno se hace uno mismo con los otros en una alianza por el propósito que nos une esta tarde, que no solamente es la literatura, sino también la perspectiva de género. Gracias. Muchas gracias. Centenaria, adelante. Gracias, apreciada Yuritza. Ha sido un verdadero honor conversar contigo el día de hoy. Nos has compartido no solo tu experiencia y talento, sino también esa pasión que da vida a cada una de tus obras. Sin duda, tus palabras nos inspiran a seguir explorando el poder de la literatura y su impacto, ¿no?, en nuestras vidas. Te agradezco profundamente a nombre de la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán por tu tiempo, tu generosidad y al compartirnos tu visión y por el legado que sigues construyendo, perdón, a través de tus historias. Esperamos que esta no sea la última vez que tengamos el placer de escucharte y aprender de ti. Gracias, maestra Miriam, también por todos estos espacios que ha creado tan asertivamente. Yo estoy segura que vamos tomadas de la mano todos los enlaces y vamos muy bien vinculadas con la Dirección General gracias a usted y al trabajo que elabora. Y bueno, pues me despido, pero me llevo conmigo las ideas y emociones que hoy nos han regalado nuestras experiencias. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias, Yuritza, maestra Miriam. Gracias. Espero que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Agradecer a su presencia esta noche, las facilidades que han dado sus directoras y directores para estar en esta transmisión. Sé que vamos a hacer un gran trabajo respecto al tema que hoy nos ocupa. Felicitarlas por sus comentarios tan acertados que han tenido en esta participación. Y querida Yuri, a nombre de nuestro titular, el maestro Raimundo Sánchez Zavala, te agradecemos infinitamente el espacio que nos has dado
para poder charlar, conocer un poco más de ti y bueno, haremos llegarte tu reconocimiento de manera física. Nos daría mucho gusto saludarte, ya me comunicaré contigo y por supuesto a toda la comunidad normalista que hoy se conectó con nosotros. Muchas gracias por su presencia, aportaciones y comentarios. ¿Algo más que quisieras agregar, Yuri? No más que por favor coman sano y por favor lean mucho, pero sobre todo a- hay que atrevernos a pensar y a cuestionar. Muy bien, muchas gracias. Pues esto fue un espacio dedicado al Día Internacional del Libro, que no solo sea una fecha, que sea todos los días, que sea por placer, por este gusto, por aprender, por curiosidad y seguramente tendrán grandes cambios en su mente. Muchas gracias a todas y todos y esto fue todo. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.